Gotas de Misericordia presenta Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. Sus padres eran Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila y Ahumada. La santa habla de ellos con gran cariño. Alonso Sánchez tuvo 3 hijos de su primer matrimonio y Beatriz de Ahumada le dio otros 9. Al referirse a sus hermanos y medio hermanos, Santa Teresa escribe: por la gracia de Dios, todos se asemejan en la virtud a mis padres, excepto yo. Teresa nació en la ciudad castellana de Ávila el 28 de marzo de 1515. A los 7 años tenía ya gran predilección por la lectura de las vidas de los santos. Su hermano Rodrigo era casi de su misma edad, de suerte que acostumbraban jugar juntos. Los 2 niños eran muy impresionados por el pensamiento de la eternidad. Admiraban las victorias de los santos al conquistar la gloria eterna y repetían incansablemente: gozarán de Dios para siempre, para siempre, para siempre. Teresa y su hermano consideraban que los mártires habían comprado la gloria a un precio muy bajo y resolvieron partir al país de los moros con la esperanza de morir por la fe. Así pues, partieron de su casa a escondidas, rogando a Dios que les permitiese dar la vida por Cristo. Pero en Adaja se toparon con uno de sus tíos, quien los devolvió a los brazos de su afligida madre. Cuando ésta los reprendió, Rodrigo echó la culpa a su hermana. En vista del fracaso de sus proyectos, Teresa y Rodrigo decidieron vivir como ermitaños en su propia casa y empezaron a construir una celda en el jardín, aunque nunca llegaron a terminarla. Teresa amaba desde entonces la soledad. En su habitación tenía un cuadro que representaba al Salvador que hablaba con la samaritana y solía repetir frente a esta imagen: Señor, dame de beber para que no vuelva a tener sed. La madre de Teresa murió cuando ésta tenía 14 años. En cuanto empecé a caer en la cuenta de la pérdida que había sufrido, comencé a entristecerme sobremanera. Entonces me dirigí a una imagen de Nuestra Señora y le rogué con muchas lágrimas que me tomase por hija suya. Por aquella época, Teresa y Rodrigo empezaron a leer novelas de caballerías y aún trataron de escribir una. La santa confiesa en su autobiografía: esos libros no dejaron de enfriar mis buenos deseos y me hicieron caer insensiblemente en otras faltas. Las novelas de caballería me gustaban tanto que no estaba yo contenta cuando no tenía una entre las manos. Poco a poco empecé a interesarme por la moda, a tomar gusto en vestirme bien, a preocuparme mucho del cuidado de mis manos, a usar perfumes y a emplear todas las vanidades que el mundo aconsejaba a las personas de mi condición. El cambio que paulatinamente se operaba en Teresa no dejó de preocupar a su padre, quien la envió a los 15 años de edad a educarse en el convento de las Agustinas de Ávila, en el que solía estudiar las jóvenes de su clase. Un año y medio más tarde, Teresa cayó enferma y su padre la llevó a casa. La joven empezó a reflexionar seriamente sobre la vida religiosa que le atraía y le repugnaba a la vez. La obra que le permitió llegar a una decisión fue la colección de cartas de San Jerónimo, cuyo fervoroso realismo encontró eco en el alma de Teresa. La joven dijo a su padre
que quería hacerse religiosa, pero éste le respondió que tendría que esperar a que él muriese para ingresar en el convento. La santa, temiendo flaquear en su propósito, fue a ocultas a visitar a su amiga íntima Juana Suárez, que era religiosa en el convento carmelita de la Encarnación en Ávila, con la intención de no volver si Juana le dejaba quedarse, a pesar de la pena que le causaba contrariar la voluntad de su padre. Recuerdo que al abandonar mi casa, pensaba que la tortura de la agonía y de la muerte no podía ser peor a la que experimentaba yo en aquel momento. El amor de Dios no era suficiente para ahogar en mí el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos. La santa determinó quedarse en el convento de la Encarnación. Tenía entonces 20 años. Su padre, al verla tan resuelta, cesó de oponerse a su vocación. Un año más tarde, Teresa hizo la profesión. Poco después, se agravó un mal que había comenzado a molestarla desde antes de profesar, y su padre la sacó del convento. La hermana Juana Suárez fue a hacer compañía a Teresa, quien se puso en manos de los médicos. Desgraciadamente, el tratamiento no hizo sino empeorar la enfermedad, probablemente una fiebre palúdica. Los médicos terminaron por darse por vencidos y el estado de la enferma se agravó. Teresa consiguió soportar aquella tribulación gracias a que su tío Pedro, que era muy piadoso, le había regalado un librito del padre Francisco de Osuna, titulado El tercer alfabeto espiritual. Teresa siguió las instrucciones de la obrita y empezó a practicar la oración mental, aunque no hizo en ella muchos progresos por falta de un director espiritual experimentado. Finalmente, al cabo de 3 años, Teresa recobró la salud. Cuando una sobrina de Santa Teresa, que era también religiosa en el convento de la Encarnación de Ávila, le sugirió la idea de fundar una comunidad reducida, la santa la consideró como una especie de revelación del cielo, no como una idea ordinaria. Teresa, que llevaba ya 25 años en el convento, resolvió poner en práctica la idea y fundar un convento reformado. Doña Guiomar de Ulloa, que era una viuda muy rica, le ofreció ayuda generosa para la empresa. San Pedro de Alcántara, San Luis Beltrán y el obispo de Ávila aprobaron el proyecto, y el padre Gregorio Fernández, provincial de las Carmelitas, autorizó a Teresa a ponerla en práctica. Sin embargo, el revuelo que provocó la ejecución del proyecto hizo que el provincial retirase el permiso y Santa Teresa fue objeto de las críticas de sus propias hermanas, de los nobles, de los magistrados y de todo el pueblo. A pesar de esto, el padre Ibáñez, dominico, alentó a la santa a proseguir la empresa con la ayuda de doña Guiomar. Doña Juana de Ahumada, hermana de Santa Teresa, emprendió con su esposo la construcción de un convento en Ávila en 1561, pero haciendo creer a todos que se trataba de una casa en la que pensaban habitar. En el curso de la construcción, una pared del futuro convento se derrumbó y cubrió bajo los escombros al pequeño Gonzalo, hijo de doña Juana, que se hallaba allí jugando.
Santa Teresa tomó en brazos al niño que no daba ya señales de vida y se puso en oración. Algunos minutos más tarde, el niño estaba perfectamente sano, según consta en el proceso de canonización. En lo sucesivo, Gonzalo solía repetir a su tía que estaba obligada a pedir por su salvación, puesto que a sus oraciones debía él verse privado del cielo. Por entonces llegó de Roma un breve que autorizaba la fundación del nuevo convento, San Pedro de Alcántara. Don Francisco de Salcedo y el doctor Daza consiguieron ganar al obispo a la causa y la nueva casa se inauguró bajo sus auspicios el día de San Bartolomé de 1562. Durante la misa que se celebró en la capilla con tal ocasión, tomaron el velo la sobrina de la santa y otras 3 novicias. La inauguración causó gran revuelo en Ávila. Esa misma tarde, la superiora del convento de la Encarnación mandó llamar a Teresa, y la santa acudió con cierto temor, pensando que iban a encarcelarme. Naturalmente tuvo que explicar su conducta a su superiora y al padre Ángel de Salazar, provincial de la orden. Aunque la santa reconoce que no faltaba razón a sus superiores para estar disgustado, el padre Salazar le prometió que podría retornar al convento de San José en cuanto se calmase la excitación del pueblo. La fundación no era bien vista en Ávila, porque las gentes desconfiaban de las novedades y temían que un convento sin fondos suficientes se convirtiese en una carga demasiado pesada para la ciudad. El alcalde y los magistrados hubiesen acabado por mandar demoler el convento, si no los hubiese disuadido de ello el dominico Báñez. Por su parte, Santa Teresa no perdió la paz en medio de las persecuciones y siguió encomendando a Dios el asunto. El Señor se le apareció y la reconfortó. Entretanto, Francisco de Salcedo y otros partidarios de la fundación enviaron a la corte a un sacerdote para que defendiese la causa ante el rey, y los 2 dominicos, Báñez e Ibáñez, calmaron al obispo y al provincial. Poco a poco fue desvaneciéndose la tempestad, y 4 meses más tarde el padre Salazar dio permiso a Santa Teresa de volver al convento de San José con otras 4 religiosas de la Encarnación. En 1580, cuando se llevó a cabo la separación de las 2 ramas del Carmelo, Santa Teresa tenía ya 65 años y su salud estaba muy debilitada. En los 2 últimos años de su vida fundó otros 2 conventos, lo cual hacía un total de 17. Las fundaciones de la santa no eran simplemente un refugio de las almas contemplativas, sino también una especie de reparación de los destrozos llevados a cabo en los monasterios por el protestantismo, principalmente en Inglaterra y Alemania. Dios tenía reservada para los últimos años de vida de su sierva la prueba cruel de que interviniera en el proceso legal del testamento de su hermano Lorenzo, cuya hija era superiora en el convento de Valladolid. Como uno de los abogados tratase con rudeza a la santa, ésta replicó: «Quiera Dios trataros con la cortesía con que vos me tratáis a mí». Sin embargo, Teresa se quedó sin palabra cuando su sobrina, que hasta entonces había sido una excelente religiosa, la puso a la puerta del convento de Valladolid que ella misma había fundado.
Poco después, la santa escribía a la Madre de María de San José: Os suplico, a vos y a vuestras religiosas, que no pidáis a Dios que me alargue la vida. Al contrario, pedidle que me lleve pronto al eterno descanso, pues ya no puedo seros de ninguna utilidad. En la fundación del convento de Burgos, que fue la última, las dificultades no escasearon. En julio de 1582, cuando el convento estaba ya en marcha, Santa Teresa tenía la intención de retornar a Ávila, pero se vio obligada a modificar sus planes para ir a Alba de Tormes a visitar a la duquesa María Enríquez. La beata Ana de San Bartolomé refiere que el viaje no estuvo bien proyectado y que Santa Teresa se hallaba ya tan débil que se desmayó en el camino. Una noche solo pudieron comer unos cuantos higos. Al llegar a Alba de Tormes, la santa tuvo que acostarse inmediatamente. 3 días más tarde, dijo a la beata Ana: Por fin, hija mía, ha llegado la hora de mi muerte. El padre Antonio de Heredia le dio los últimos sacramentos y le preguntó dónde quería que la sepultasen. Teresa replicó sencillamente: ¿Tengo que decidirlo yo? ¿Me van a negar aquí un agujero para mi cuerpo? Cuando el padre de Heredia le llevó el viático, la santa consiguió erguirse en el lecho y exclamó: Oh Señor, por fin ha llegado la hora de vernos cara a cara. Santa Teresa de Jesús, visiblemente transportada por lo que el Señor le mostraba, murió en brazos de la beata Ana a las 9 de la noche del 4 de octubre de 1582. Precisamente al día siguiente entró en vigor la reforma gregoriana del calendario, que suprimió 10 días, de suerte que la fiesta de la Santa fue fijada más tarde, el 15 de octubre. Santa Teresa fue sepultada en Alba de Tormes, donde reposan todavía sus reliquias. Su canonización tuvo lugar en 1622. El 27 de septiembre de 1970, Pablo VI le reconoció el título de doctora de la Iglesia. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.